Llamadas ilimitadas y 14 gigas. Concedido. Y una línea más para mi hermana. 2 líneas móviles. Concedido. Consigue el plan genial de Hipo por 27 euros al mes durante 6 meses. Entra en redipo.es o visita nuestras tiendas de Altavix y Torrellano. Además, puedes diseñar tu plan personalizado online con lo que necesites. Fibra, móvil, fijo y televisión con Hipo. 104.4 FM. Radio 4G. Onda Ilicitana. Aquí seguimos en el 104.4 FM en las mañanas de Onda Ilicitana, este martes 19 de enero. Y lo hacemos, como ya le hemos venido anunciando, con una entrevista al alcalde de Elche, Carlos González, que además es la primera entrevista que hacemos a un político en este nuevo proyecto de radio que iniciamos hace más de una semana. E insistimos una vez más, porque nos parece adecuado recordarlo, seguimos en una situación de extrema gravedad por el COVID y debido a ello haremos la entrevista, en este caso por Skype, para mayor seguridad tanto de los entrevistados como la nuestra. Buenas tardes, alcalde. Un placer tenerle en nuestro magazine en Onda Ilicitana. Muy buenas tardes, muchas gracias. El placer, desde luego, es mío. Para mí es una oportunidad y también, desde luego, una satisfacción poder estar aquí con ustedes y poder conversar y reflexionar sobre asuntos que seguro que son de interés de la audiencia, pero sobre todo de interés de nuestra ciudad. De verdad que me gustaría iniciar con otros temas. Ojalá podamos pronto olvidarnos de esta pesadilla. Pero lo cierto, alcalde, es que la situación del COVID en Elche es de extrema gravedad. En efecto, es decir, a mí también me gustaría que pudiéramos hablar de otras muchas cosas, iniciativas y proyectos que son fundamentales para el progreso, el bienestar y la calidad de vida en nuestra ciudad. Pero la emergencia es la emergencia y en este caso la emergencia sanitaria manda. Llevamos ya prácticamente un año en una situación de emergencia sanitaria con pequeños altibajos, pero en definitiva, desde el 14 de marzo de 2020, cuando se declaró el estado de alarma, y ya veníamos unas semanas atrás viviendo una situación que empezaba a enrarecerse, pues desde esa fecha hasta hoy, prácticamente a finales de enero, llevamos casi un año en una situación extraordinariamente compleja, desde el punto de vista sanitario. Y nuestra ciudad está atravesando un momento muy difícil, un momento extraordinariamente difícil, porque no quiero atenuar ni rebajar la gravedad. Una situación tan difícil como la que padece la Comunidad Valenciana y el conjunto del Estado. Vivimos una tercera ola que se está cobrando en el mundo y en Europa el mismo número de víctimas mortales que la primera, pero en un espacio muchísimo más reducido de tiempo. Es decir, la incidencia y la gravedad de esta tercera ola, se considere el territorio que se considere, la ciudad, la comunidad, la Unión Europea, el mundo, la gravedad y su crudeza en las manifestaciones, en sus consecuencias, es muchísimo más elevada. Así que, en efecto, estamos viviendo unos momentos realmente complejos. Claro, ayer alertabas en tu visita al asilo de San José que en los últimos 7 días el número de ingresados en la UCI había crecido un 52%, mientras que en planta un 93%. ¿Qué tipo de medidas se están contemplando para frenar esto? Porque la situación es mala. No sé, ¿se podría plantear a la Generalitat el confinamiento perimetral, como por ejemplo el adoptado en Alcoy o el de hace unos meses en el de Petrer? ¿Podría ser una solución? Bueno, esta es una cuestión en la que hay que, sobre todo, analizar los datos y conocer los criterios en este caso, de los epidemiólogos. Creo que esta no es una decisión que se puede tomar sin el asesoramiento técnico necesario. Cuando se confina en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, hay 3 municipios que están confinados perimetralmente, cerrados, como se dice de forma coloquial, Castalla, Alcoy y no recuerdo un municipio de la comarca más, Polop, creo pero que sí, efectivamente. Pero, claro, hay que poner en una balanza los datos. La Generalitat ha adoptado esa medida de cierre perimetral de Alcoy porque la tasa de incidencia acumulada en Alcoy está por encima de 1000. Y no es lo mismo, aunque nosotros estemos diciendo, y es cierto que estamos en una situación grave, las medidas tienen que tener una proporcionalidad con la gravedad. A mayor gravedad, mayor intensidad de las medidas.
y, insisto, no es comparable la situación de municipios que están cerrados perimetralmente con el nuestro. Aún así, yo hace unos instantes decía que entiendo que el crecimiento exponencial que está teniendo la pandemia, la propagación de la pandemia en nuestra ciudad, requiere de medidas restrictivas en el conjunto de la comunidad. He llegado a decir, la pandemia tiene una manifestación prácticamente similar desde Vinaroz, al norte de la Comunidad Valenciana, hasta Pilar de la Horadada, el municipio más al sur. Creo que tiene que haber una visión global de lo que está pasando en el conjunto de la comunidad en términos sanitarios, en términos de crecimiento y propagación de la pandemia, y tiene que haber medidas fundamentalmente generales y luego localizadas en sitios en los que específicamente sea necesario. Por lo tanto, yo trasladaría esa reflexión. Yo creo que no se trata de endurecer por endurecer o de no hacer por no hacer, sino de analizar la situación global y de tomar medidas que afecten al conjunto de la comunidad y que sirvan para eso, para reducir la actividad social y, reduciendo la actividad social, reducir las posibilidades de transmisión, porque esto consiste fundamentalmente en eso. Fundamentalmente consiste en que si asumimos nuestra propia responsabilidad individual, si reducimos nuestros contactos sociales, nuestra actividad social, si nos limitamos a la actividad mínima imprescindible, trabajo, estudios, compras esenciales, si reducimos nuestra actividad a lo esencial, estaremos limitando la capacidad de transmitir la epidemia y, por lo tanto, estaremos reduciendo la presión sobre nuestros hospitales, sobre nuestro sistema sanitario. Claro, por ejemplo, los hospitales, el Hospital General anunciaba la semana pasada que se iban a utilizar espacios como la capilla para dar cabida al aumento de enfermos. ¿Se contempla la instalación de un hospital de campaña en Elche, igual que está en Alicante? ¿Estaría sobre la mesa esta opción? Bueno, yo creo que la Generalitat tomó una decisión estratégica muy inteligente hace unos meses cuando puso en marcha 3 hospitales de campaña provinciales, no locales. Los puso en Valencia, en Castellón y en Alicante, no al servicio de la ciudad, sino al servicio de la provincia. El hospital de campaña de nuestra provincia es el hospital de campaña también para la ciudad de Elche. Por lo tanto, yo creo que la Consellería tiene un plan de contingencias, los hospitales tienen también su propio plan de contingencias, están habilitando espacios inusuales, espacios excepcionales para, si se sigue produciendo el incremento de ingresos hospitalarios, dar atención, poder atender a esa demanda creciente y aún así, es decir, a pesar de ese incremento de la capacidad dentro de los propios hospitales, contamos con el hospital de campaña provincial que está al servicio de Alicante, de Elche y del resto de los municipios. Señor alcalde, yo tengo una pregunta acerca de este plan de contingencia, y es que, como bien sabemos desde hace un día, el Hospital General de Elche está pidiendo 40 enfermeros de manera prácticamente extraordinaria e inmediata, ya que dicen que la situación ya ha ido a unos niveles que no pueden sostener. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente con el Hospital de Campaña Provincial, pidiendo el Hospital General ahora mismo 40 enfermeros de más, es suficiente para paliar los daños que estamos sufriendo en la ciudad? Bueno, yo tengo que decirle una cuestión, ¿no? Es decir, por una parte, yo estoy convencido de que los responsables de nuestros departamentos de salud y los responsables de la Consellería de Sanidad en todo momento tienen perfectamente analizada cuál es la situación y la respuesta que hay que dar a esa situación. En este momento, pese a la carencia que hay no solo en nuestra ciudad de personal sanitario, hay carencia de personal sanitario, pese a la carencia de personal sanitario en nuestra ciudad, se está atendiendo a todas las situaciones ordinarias y extraordinarias que se vienen produciendo. Y estoy convencido de que los planes de contingencia contemplarán medidas extraordinarias para el supuesto de que se vayan sobrepasando umbrales en los que la situación
situación vaya siendo más exigente y más complicada. Pedía, alcalde, responsabilidad social a cada individuo, pero además de este tipo de, o sea, pedir el autoconfinamiento, que podría ser una opción, ¿se contempla parar la actividad cultural o la actividad deportiva en la ciudad? En el día de hoy se está produciendo una reunión de la Consellería de Sanidad con el resto de agentes para analizar medidas a adoptar en el conjunto de la comunidad. Yo soy partidario, lo he dicho en innumerables ocasiones, no soy partidario de medidas aisladas, soy partidario de medidas globales, de medidas que de alguna forma limiten de una forma considerable y sustancial la actividad social, de forma que de esa forma se pueda limitar la transmisión, la propagación del virus. Digo esto de forma general, soy partidario de ese tipo de medidas, medidas que pueden tener que ver con la hostelería, con el comercio, con los horarios. Soy partidario de esas medidas en general, no de forma aislada en cada municipio, pero dicho eso, no descarto adoptar medidas que tienen un alcance mucho más limitado y que es la actividad cultural y la actividad deportiva del municipio. No lo descarto. Vale. Ayer anunciaba la Generalitat, porque al final es un poco lo de ir jugando un poco con la economía, ¿no? Y salvar vidas. Ayer anunciaba la Generalitat en este sentido un paquete de medidas que se suman a otros paquetes que ya se vienen dando desde prácticamente desde marzo a abril del 2020, que es el plan Resiste, ¿no? Que para ayudar a sectores como la hostelería, hoteles, ocio. Sí, bueno, creo que la Generalitat, el Consell, ha tomado una decisión muy necesaria y una decisión que entiendo que va a ser positiva para todos aquellos sectores económicos afectados por las consecuencias de la pandemia y de las restricciones que ha llevado aparejadas. Creo que este plan Resiste, dotado con 320 millones de euros y que va a incidir en todos aquellos sectores que están padeciendo en este momento las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, es una iniciativa que va a ser un balón de oxígeno para todos esos sectores económicos que lo están pasando mal, que lo están pasando realmente mal. Por lo tanto, creo que es una medida que va en la dirección correcta, que contribuye a ayudar a empresas y que contribuye a salvar empleos, que es de lo que se trata. Pero, por ejemplo, la Asociación de Hostelería Elche parece no estar muy de acuerdo con este tipo de ayuda y piden otras iniciativas. Bueno, yo desconozco opiniones concretas. Yo le puedo decir que yo vi ayer al presidente de la Generalitat anunciar este paquete de medidas y que a su lado estaba la patronal y los sindicatos. Es decir, este paquete de medidas es producto de un gran acuerdo social, algo que entiendo que le da un gran valor a esa iniciativa de 340 millones de euros que es el plan Resiste y que tiene que ver con sectores como las actividades turísticas, como las actividades artísticas y de ocio, como los autónomos, como, no sé, desde el pago de cuotas a la seguridad social a empresarios y autónomos. Es decir, es una iniciativa de gran alcance. Yo entiendo que el consenso con todos es imposible. No sé cuál es la opinión concreta del colectivo al que usted hace referencia, pero, insisto, 340 millones de euros es una cantidad fabulosa, es una cantidad extraordinaria que sin duda va a ayudar a todas las empresas que están pasando por dificultades. Y, además, insisto en el valor que tiene ese acuerdo social, sindicatos y patronal, con independencia de que pueda haber quien no esté de acuerdo. Y bueno, respecto a esto, sabemos que tuvieron una reunión con ambas plataformas sobre la hostelería Elche y plataforma Hostelería Ilicitana, que se sacó en claro de esa reunión, cuando antes de conocer, por supuesto, la novedad de este plan Resiste, ¿qué es lo que le prometieron a estas asociaciones? Bueno, no me gusta hablar en términos de promesas. Creo que establecimos un diálogo interesante.
Creo que hicimos una reflexión serena y necesaria sobre la situación del sector, sus dificultades, la problemática que estaba atravesando como consecuencia de la emergencia sanitaria y de las medidas restrictivas. Llegamos al acuerdo de constituir una mesa de trabajo entre las tres partes, los dos colectivos y el gobierno municipal, y establecimos también, informamos del fondo específico en el que estamos trabajando el Ayuntamiento, la Generalitat y las Diputaciones para ayudar específicamente al sector de la hostelería. Por lo tanto, creo que fue una reunión positiva, una reunión en la que avanzamos en temas que son importantes para resolver problemas de un sector que es muy importante para la ciudad, que genera empleo y que además no solo genera empleo, sino que creo que es importante porque da vida a la ciudad, a nuestras plazas, a nuestras calles y forma parte de nuestro sistema de convivencia. Y bueno, nos llegan algunas preguntas desde los comentarios del Facebook Live que estamos teniendo y muchas de las personas se preguntan también qué va a ocurrir, o sea, esta discrepancia que hay entre sectores que estamos viendo en las nuevas medidas en las que los aforos de los comercios han sido reducidos, por ejemplo, los de las grandes superficies, pero siguen estando en marcha. Denuncian que es una situación muy desigual en comparación de la hostelería, por ejemplo, o de otros sectores, junto a estas grandes superficies que todos suponemos que tienen dinero para subsistir esta crisis económica que es la que nos está dejando la COVID-19. Bueno, yo tengo que decirle que no está en... Lo primero que tengo que decir es que no está en mis manos, no está en manos municipales tomar ese tipo de decisiones. Esas decisiones se toman en otro ámbito y esto no es echar balones fuera, esto es, primero, cada uno tenemos un ámbito sobre el que decidir. Yo creo que se han tomado decisiones, las decisiones adoptadas hasta ahora a mí me parecen acertadas, yo empatizo con el sector de la hostelería, soy consciente del problema que representa para la hostelería desde el punto de vista económico cerrar a las 17 horas, cerrar a las 5 de la tarde. Esa es una forma de restringir el contacto social y es, por lo tanto, una forma de reducir la capacidad de propagación que tiene la pandemia. No sé si en esta fase en la que nos encontramos de la epidemia, en esta fase quizá más agravada que estamos viviendo hoy, no sé si el Consell adoptará medidas tendentes a ajustar los horarios de otros sectores. No me parecería mal, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que las medidas adoptadas hasta ahora son medidas proporcionales, oportunas y necesarias. Y otra cosa es que somos conscientes de que generan un daño económico sobre aquellos que las padecen, sobre el sector de la hostelería, pero son absolutamente justificadas y necesarias. Bueno, y estamos viendo también aquí, como no, que bueno, también hay otra manera de ver la luz y es a través del plan de vacunación, que ya estamos sabiendo todos que, aunque no va a ser de momento la salvación, está en auge y ya podemos ver en algunas partes de España que muchos de nuestros mayores están recibiendo la segunda dosis. ¿Cómo está funcionando en la ciudad de Elche este plan? Bueno, tengo que decir que la Comunidad Valenciana, y entiendo que por lo tanto nuestra ciudad, que es parte esencial de ella, está llevando a cabo el plan de vacunaciones con una extraordinaria celeridad. Yo creo que esto no es un campeonato, esto es ni es una carrera al sprint, es una carrera de fondo en la que el objetivo es que la población española y por lo tanto la valenciana y ilicitana, el 70% esté vacunado cuando llegue el verano. Y no siendo ni un campeonato ni una carrera al sprint, ayer sabíamos que nuestra comunidad está a la cabeza del país en vacunaciones. Ya le digo yo que si la Comunidad Valenciana está a la cabeza de España en vacunaciones, Elche, que es la tercera ciudad de la comunidad, tiene que estar entre las ciudades en las que a mayor ritmo se están produciendo las vacunaciones en la comunidad. Por lo tanto,
Creo que en ese sentido las cosas van bien. Ahora ha surgido el problema, que estoy seguro que sus oyentes conocen bien, de que Pfizer ha reducido el número de dosis que entrega a nuestro país y eso está enlenteciendo coyunturalmente el ritmo de vacunación. Hay que esperar que esto sea algo concreto y puntual y que vuelva a haber vacunas suficientes y que podamos continuar con ese plan de vacunaciones que nos lleve a conseguir ese objetivo. Pero ya le digo, si la Comunidad Valenciana va bien en vacunaciones, Elche tiene que ir bien, a la fuerza. Vamos a seguir con cosas positivas porque yo creo que al final hay que devolver la ilusión a la gente. Ayer inauguraban la nueva oficina de turismo. ¿Qué supone para la ciudad? Pues creo que es una medida importante. La nuestra es una ciudad en la que el turismo ha sido un motor económico relevante. En este momento la actividad turística está parada, totalmente parada, en el conjunto del país y si levantamos la mirada está totalmente parada en el mundo como consecuencia del impacto de la pandemia. Nuestro país, que es creo que es el segundo país con mayor relevancia dentro del mercado turístico mundial, es evidentemente el que está sufriendo en mayor medida esa ralentización de la actividad turística y la Comunidad Valenciana es uno de los territorios más dinámicos dentro de España en lo que se refiere también a actividad turística. No obstante, nosotros estamos convencidos de que la pandemia pasará, que el turismo volverá y que tenemos que estar preparados para cuando ello ocurra. Por eso, este es el momento de hacer reformas, este es el momento de preparar nuestras infraestructuras y en este caso nuestros equipamientos para la vuelta de la actividad turística. Creo que el hecho de que se haya renovado, modernizado la oficina de turismo, pues nos sitúa con una muy buena oficina de turismo en disposición de afrontar el reto de la reactivación turística en cuanto salgamos de esta situación crítica que estamos viviendo. Más de una vez les hemos escuchado pedir a la oposición que rebaje el tono, ¿no? Que no crispen. La sensación es que es difícil que se puedan sentar todos los grupos políticos para adoptar decisiones importantes para la ciudad, que ni con la pandemia. ¿Es imposible llegar a acuerdos de todos por Elche? Bueno, por nuestra parte no es imposible. Nosotros hacemos lo posible y lo imposible por intentar acercarnos, aproximar posturas con los grupos de la oposición con la finalidad de entendernos en aras del interés general de la ciudad y más en una situación como esta. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no quieren que en una situación de emergencia sanitaria con consecuencias económicas y sociales graves, como estamos viviendo, no quieren crispación, no quieren enfrentamiento partidista y no quieren que sus representantes políticos se estén tirando los trastos a la cabeza. Por eso nosotros, el equipo de gobierno, el partido al que represento, el Partido Socialista, intenta tener una actitud absolutamente responsable y consecuente con la situación que estamos viviendo, con la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y estamos abiertos al diálogo y a alcanzar acuerdos, a ceder, a poner sobre la mesa la búsqueda de soluciones intermedias. Esa es nuestra actitud, que, debo decir, no siempre es correspondida, no por todos, sino por el partido mayoritario de la oposición. Estamos llegando a acuerdos con otras formaciones políticas que yo creo que son positivos para la ciudad, pero encontramos una actitud que yo creo que no es positiva para la ciudad y que no es positiva para nadie en la formación mayoritaria de la oposición, que está en una actitud sobre todo de crispación, de enfrentamiento sistemático, de búsqueda de diferencias en lugar de búsqueda de acuerdos. Algo que no beneficia, desde luego. No creo que beneficie a la ciudad y desde luego tampoco les beneficia a ellos. Entonces, señor alcalde, desde la total sinceridad que a usted corresponde, desde una perspectiva global, ¿usted cree que la oposición podría realizar una mayor tarea, una tarea más exhaustiva y podría perfeccionar algunas de las decisiones que ustedes toman? ¿Realmente cree que podrían hacerlo de otra manera?
estoy absolutamente convencido de que la oposición puede aportar buenas ideas y más en este momento de crisis sanitaria, puede aportar ideas que sumen, que mejoren y que ayuden a gestionar una situación tan difícil como esta. Y nuestra predisposición como gobierno y mi predisposición como alcalde es esa, es escuchar las propuestas de la oposición. Les llamamos para hacer los presupuestos del gobierno municipal para 2021. Buscamos el acuerdo hasta la extenuación prácticamente. Buscamos el acuerdo intensamente, pero encontramos la negativa por respuesta, encontramos el no porque no, encontramos excusas y condiciones de imposible cumplimiento para ponernos de acuerdo con el presupuesto. Es difícil de esa forma alcanzar acuerdos. Pero dicho eso, yo me voy a lo positivo y pasado ese episodio, la voluntad del equipo de gobierno, mi voluntad como alcalde es alcanzar acuerdos en aras de gestionar una situación tan compleja, tan difícil como la que estamos viviendo de emergencia sanitaria. Alcalde, a mí la verdad que muchas veces leo lo que escribe, lo que aparece en los medios y me gusta eso de inversión y más inversión, ¿no? Da confianza en que se puedan hacer grandes cosas en Elche. Bueno, sí es una forma elocuente, es una forma de intentar llamar la atención sobre lo que nos parece más importante. Al margen hay que luchar, la prioridad es luchar contra la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo tenemos que tener la mirada puesta en la reactivación económica y del empleo. Para la ciudad, para los ilicitanos y ilicitanas, es fundamental salir de la situación crítica que desde el punto de vista económico genera la pandemia. Y para eso, en un momento en el que ha caído la demanda privada, en un momento en el que las empresas y los particulares han reducido su actividad, lo voy a decir de una forma coloquial, gastan e invierten menos, en ese momento es muy importante que se incremente la demanda pública. E incrementar la demanda pública es eso que yo digo, inversión, inversión e inversión. Cada vez que el ayuntamiento invierte 1 millón de euros en proyectos que tienen que ver con la modernización de nuestros equipamientos colectivos, las instalaciones deportivas, las instalaciones culturales, cada vez que invertimos en la modernización de la vía pública, actuaciones como la Corredora, Plaza de Baix, etcétera, cada vez que estamos invirtiendo, estamos contribuyendo al dinamismo económico. Son recursos que llegan a las empresas, estamos contribuyendo al dinamismo económico y estamos contribuyendo también al empleo, al mantenimiento del empleo y a la creación de empleo. Hay informes de las patronales de obra pública, de colegios de economistas, que sitúan en torno a, hacen la siguiente relación. Por cada 1 millón de euros invertido por una administración pública, se generan no menos de 30 empleos directos y otros tantos indirectos. Por lo tanto, cada vez que estamos invirtiendo, algunos dicen, ¿y para qué cambian las farolas ahora? Cambiamos farolas porque modernizamos un servicio público que es importante, el alumbrado, lo modernizamos porque lo hacemos eficiente energéticamente, estamos generando menos emisiones, ya tenemos un valor positivo, pero es que aparte, cuando estamos comprando farolas, aunque no lo parezca, estamos contribuyendo a que empresas que instalan, que producen, estén manteniendo y creando empleo. Pongo este ejemplo que puede parecer trivial, pero es un ejemplo de cómo resolvemos problemas y al mismo tiempo contribuimos a la generación de empleo. Por eso, en este momento de atonía económica, inversión, 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 cuanta más inversión útil, sobre todo, inversión útil, fundamental para salir de la crisis económica, para generar empleo. De verdad, alcalde, se nos acaba el tiempo y le haría muchísimas más preguntas. Tengo un montón aquí que se me van a quedar en el tintero, ya le emplazaré otro día. Pero antes de despedirnos, me gustaría que si podría trasladar un mensaje de esperanza a los ilicitanos, a los oyentes, porque yo creo que todo lo que se escucha es negativo, ¿no? Hay demasiada incertidumbre y yo creo que escuchar de primera mano a gente que tiene información, digamos, privilegiada, yo creo que es importante en este momento.
Hace unas 2 semanas me reuní con los medios de comunicación para hacer un brindis simbólico de fin de año y utilicé una palabra. Este domingo también escribí un artículo de opinión en un medio de comunicación escrito de nuestra ciudad que también utilizaba una palabra como idea fuerza, que es esta que usted acaba de decir, esperanza. Y yo tengo que decir, yo tengo esperanza en 2021, pese a que comienza difícil. Tengo la esperanza en 2 cosas, una esperanza fundada, una esperanza racional, fundada por una parte o fundamentada en los avances científicos, en la vacuna, en la capacidad de gestión de quienes están al mando de esta crisis, en la capacidad de los ciudadanos de ser responsables y de asumir nuestra responsabilidad individual. Y tengo esperanza en esa resiliencia que tenemos los ilicitanos, en esa capacidad de emprender, en esa capacidad de resistir, de enfrentarnos a la adversidad, de hacer frente a los momentos difíciles y de salir airoso de los trances más complejos. Los ilicitanos tenemos esa característica de ser, ahora se utiliza mucho esta palabra, ¿no? Resiliencia, esa característica de resistir, de afrontar momentos difíciles con el mejor ánimo, con esfuerzo, con ilusión, con tesón, con determinación. Todo eso, esas características, junto con elementos objetivos como los avances científicos, junto con las decisiones inteligentes que se adoptan desde ámbitos como la Unión Europea, etcétera, y los gobiernos, el nuestro también, el gobierno de España, ese conjunto de factores me hacen pensar que 2021 es un año para tener esperanza y es un año en el que poco a poco vamos a ir saliendo de esta situación más crítica y vamos a ir evolucionando a una situación más favorable en la que estaremos más cerca de la normalidad perdida y de la normalidad que anhelamos. Ojalá sí sea, alcalde. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por hacernos llegar toda esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muy amables.